Nituvareniam Bargo devasya dimai Diyuyona prachodaya. Encendemos esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz y decimos, me esfuerzo por comprender que la voluntad al bien se exprese a través de mí. Me esfuerzo por comprender que la sabiduría ocupe el lugar del conocimiento en mi vida. Me esfuerzo por colaborar, que el maestro de mi vida, el alma, y aquel a quien trato de servir, puedan irradiar su luz a través de mí. Pronunciamos una vez la palabra sagrada. Y nos dedicamos al compartir de hoy. Muy bien, buenos días, bienvenidas. ¿Alguna pregunta o comentario sobre los temas o sobre cualquier otra cosa que les haya surgido relacionada con nuestro camino? Bueno, entonces vamos a retomar la lectura. Buen día, Celín. De la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, que hace bastante que que no la transitamos, porque, bueno, por los rayos y por el plenilunio. Así que, si bien habíamos estado un poquito más adelante, vamos a repasar brevemente el capítulo, muy brevemente. Habíamos empezado con este capítulo, Vida y Labor dentro de las ramas, resaltando, yo señalé algunas cositas para ir salteando puntos, resaltando la importancia de las ramas en esta era en la que existe un gran clamor invocativo, como en toda era de aparente caos, donde la humanidad no encuentra su rumbo, y es en ese momento, en esa etapa, momentos largos, donde la jerarquía está atenta para responder a esa demanda, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que este proceso, que parece que va hacia la destrucción, en realidad tiende actualmente a convertir al hombre en una individualidad divina. O sea, lamentablemente por el estado evolutivo en el que estamos, tenemos que pasar por estas pruebas catastróficas a veces para poder caminar hacia esta meta que es inevitable, plenamente apercibida de todos sus poderes y facultades superiores. Es decir, nos están indicando a quienes deseamos hacerlo, por supuesto, el camino para desarrollar la personalidad en contacto con el alma y llegar a estos poderes y facultades superiores en su momento. Para esto, bueno, por supuesto hay seres encarnados que están más conscientes que otros y, como sabemos, en la escalera de Jacob todos nos vamos ayudando unos a otros a que esto sea más concreto, y la fraternidad blanca con los ramas, que es el tema que estamos tratando, es un centro sumamente importante, trascendente en esta etapa, ¿no? Siempre lo es, pero bueno, cuando hay tanta demanda y tanto dolor, más aún. Después decíamos que esto no es obligatorio, obviamente, pero que toda persona rectamente orientada hacia el camino espiritual debe considerar algún día la existencia de los discípulos y su incorporación a ese trabajo de vinculación. Decíamos que la palabra vinculación era la más importante de esta zona de la lectura,
porque nos recuerda cómo, digamos, no hay nada separado. Todo está unido, aunque no podamos verlo, aunque no podamos llegar a tomar conciencia de la magnitud de esta articulación, de esta unidad. Y dice que la función de los ramas precisamente es establecer ese fin vinculativo, o sea, recordarnos y hacer de carne, digamos, hacer encarnación, aunque no sea en el plano físico, esa vinculación. Decía también que los asramas son los vestíbulos de la casa del padre, o sea, el acceso a la casa del padre, que muchas veces se menciona en los tratados, ¿no? Y bueno, lo más concreto, lo más sintético de esta parte del capítulo es este parrafito, ¿no? La vinculación de los discípulos con su propia alma solar y con el maestro que es su mentor en el asrama presupone un acercamiento a la jerarquía y por lo tanto al gran plan de perfección del mundo. Todos estos conceptos forman eslabones de la misma cadena que enlaza y vincula todos los reinos de la naturaleza, los planos de evolución, las razas, los hombres, los continentes. Entonces, bueno, acá nos da algunos tips, digamos, para que incorporemos cada vez más esta noción de vinculación y de unidad, no solo entre los seres humanos, sino con los reinos, con los planos, con toda la cadena evolutiva. Eh, entonces, como el camino que nos está mostrando dice que se inicia con la buena voluntad, las prácticas sencillas, pero sentidas, dice, de buena voluntad, y sigue hasta culminar en la iniciación, cada vez asumiendo mayor conocimiento que se transforma en sabiduría y por lo tanto desde ahí en mayor responsabilidad, mayor pertenencia, mayor participación, mejor participación, más consciente, no porque sea bueno o malo, sino que es más efectiva, más útil. Y por eso hacemos tanto énfasis, dice Vicente, en la obra vinculativa del nuevo grupo de servidores del mundo, porque a veces cuando empezamos el camino, para la gente que no está conectada con el estudio esotérico, la vinculación con la jerarquía es un paso demasiado largo, y entonces está el nuevo grupo de servidores del mundo que, algunos perteneciendo al camino esotérico conscientemente, otros no, siendo buenos servidores, simplemente están creando o fortaleciendo o recordando, porque todo está creado, solo hay que recordando esa unión posible y necesaria con la jerarquía. Ahí ya hemos llegado a este parrafito. Cuando la buena voluntad, inspirada por el deseo del bien, se hace inteligente en el sentido de ser adecuadamente enfocada y dirigida, como en el caso de los discípulos mundiales, se tiene abierto el camino que conduce al misterio universal latente en nuestro interior. Entonces, deseo de bien mezclado, unido, articulado con inteligencia, como decíamos, es amor inteligente e inteligencia amorosa, expresada en buena voluntad, y ahí ya tenemos el camino abierto a transitar de la mejor manera y en los tiempos que podamos. Se empieza a ser eficaz dentro del trabajo activo de la jerarquía que ya puede utilizarnos, nos sepamos o no, en el desarrollo de una parte específica de su trabajo en el mundo. Entonces es importante saber que somos usados para cuando nos hacemos conscientes de esta vinculación y ponemos nuestra buena voluntad al servicio, somos usados en beneficio del plan. Por supuesto que los que estamos en este camino consciente lo hacemos voluntaria y conscientemente. ¿Alguna pregunta o comentario? Vamos a saltear este título porque tiene algunos conceptos complejos y no quiero interrumpir de nuevo la lectura para agregar textos. Entonces vamos a volver a él en algún momento cuando sea conveniente. Y vamos a pasar a la acción de las energías de Shambhala sobre los ashramas. Entonces, sabemos que los ashramas están al nivel de la jerarquía, recordarán los tres centros: Shambhala, jerarquía, humanidad.
estábamos hablando de la jerarquía, de su vinculación con la humanidad, que es lo que estamos buscando a partir primero del contacto con nuestra alma, y ahora nos está mencionando a ver cómo actúa Shambhala sobre los asramas, ¿no? Que tampoco obviamente están separados. La jerarquía de maestros participa, muchos de ellos participan en Shambhala, en los concilios, o sea que es una comunicación permanente, ¿no? La jerarquía es el equipo de tareas de Shambhala, del maestro, de nuestro Señor del mundo, Sanat Kumara, que es a su vez la expresión del logos planetario. La presión de Shambhala, centro de irradiación y morada del Señor del mundo, sobre los distintos ashramas de la jerarquía, transmitida por los 7 grandes señores de rayo en nuestro planeta y canalizada a través de los distintos maestros de sabiduría, cada cual en su propia línea de rayo, llega paulatinamente siguiendo la ley natural o jerárquica de la propia medida o grado de absorción a todos los discípulos componentes de cada uno de los 49 ramas de la jerarquía y a todos los grupos de actividad o de servicio asrámico distribuidos por el mundo. Todo lo que está en este párrafo lo hemos visto, por eso me interesa en que lo viéramos para que esto no sea un barullo, digamos, de conceptos. Nos está hablando de Shambhala, nos está hablando de los asramas, nos está hablando de los 7 señores de rayo, o sea, los maestros que están a cargo de cada rayo, que también lo vimos. Ustedes tienen el gráfico, por supuesto no tienen por qué acordarse, pero sí pueden consultar los gráficos que ya fui enviando y ahí recordarán cuáles son los señores de rayo. Cada uno de ellos dijimos que trabaja en una línea de rayo, por eso cuando llegamos a nuestras ramas lo más probable es que seamos atraídos por el rayo de nuestra alma, pero después podemos cumplir distintas funciones en distintas ramas. Cada cual en su propia línea de rayo, dice. Entonces esa presión de la presión en el sentido de influencia, de impresión de Shambhala sobre los asramas, esa voluntad que se irradia hacia los asramas para que la transformen en un plan, un propósito que se transforma en plan, llega, dice, a los 49. Como habíamos visto, cada uno de esos 7 señores de rayos, si bien maneja o conduce un rayo, centraliza, y me gustaría más, un rayo, después tiene ramas y llegan a un total de 49. La parte de esta terrible energía ígnea de Shambhala, o más propiamente explicado, la parte de voluntad dinámica y propósito del Señor del mundo, que los miembros o discípulos de unas ramas sean capaces de recibir, resistir y convertir en motivos de acción correcta o servicio creador, constituyen de hecho su participación consciente e inmediata en el destino iniciático o de perfección de la humanidad que cada cual ha de cumplir y realizar en su propia vida. Entonces, como siempre hacemos, por analogía, acá nos está hablando de la impresión, de la influencia, del propósito a nivel de las ramas de la jerarquía, pero exactamente lo mismo sucede con nuestra conexión con nuestra alma. O sea, hasta donde nosotros podamos contactar y recibir los impulsos de nuestra alma y transformarlos, como dice acá, en acción correcta o servicio creador, nos va llevando cada vez más en el camino evolutivo hacia la iniciación. Pero como siempre decimos, no buscamos metas. La iniciación es un destino que nos corresponde como hijos de la raza humana, pero no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es participar en este servicio creador en el cual hacen falta tantas mentes y corazones, dada la situación de olvido de la humanidad de su propio destino como sede de la luz, el amor y la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces nos va a contar un poco sobre la interioridad de unas ramas, ¿no? O sea, nos está hablando de cómo la rama está relacionado con Shambhala y ahora nos va a contar un poco
como es la experiencia en el asrama, ¿no? Que parece algo muy lejano, pero en realidad es lo que cuando nosotros nos juntamos, nos centralizamos acá alrededor del conocimiento, es lo que estamos haciendo, estamos buscando pertenecer, ya estamos perteneciendo a nuestro grupo egoico probablemente, muy probablemente, y desde ahí estamos tratando de percibir, de recibir las impresiones del alma grupal y las del alma, nuestra alma en construcción, ¿no? La interioridad de una rama es, pues, mucho más extensa y profunda de lo que a simple vista parece, pues involucra factores y circunstancias que por su alta trascendencia escapan a la más sagaz investigación y comprobación. Esto explicará en una elevada medida por qué me refiero siempre únicamente a mi rama y dejo las implicancias profundas de lo que no me es posible revelar a la capacidad intuitiva de los lectores. Como siempre, Vicente habla de su propia experiencia. Puedo afirmar, no obstante, ya que esto entra dentro del marco de mis propias experiencias espirituales, que la potencia eléctrica que emana de Shambhala se hace sentir profundamente dentro de las ramas, mayormente en vísperas de grandes y decisivos acontecimientos mundiales, y penetra intensamente en las mentes y corazones de los iniciados y discípulos que lo componen. No puedo entrar naturalmente en detalles acerca de cómo esta fuerza o potencia de Shambhala es recibida y canalizada por el maestro de las ramas y distribuida después en orden de merecimientos a todos los miembros del mismo, pero sí debo decir que el impacto de Shambhala produce una notable y manifiesta aceleración del ritmo normal o corriente de la vida de las ramas, con profundas tensiones en la vida psicológica de los distintos miembros y, consecuentemente, grandes crisis y dificultades en sus vidas personales que les obligan a constantes y reiterados esfuerzos de equilibrio y reajuste. Entonces, estamos hablando de Shambhala, estamos hablando de la jerarquía de maestros, o sea, los maestros son seres que ya han tenido la quinta iniciación, son adeptos, y por lo tanto estamos hablando, voy enseguida, Lourdes, por lo tanto estamos hablando de un nivel muy elevado de evolución espiritual. Por lo tanto, los seres que están en el adheridos a las ramas también son discípulos en alto nivel de conocimiento y de sabiduría. Sin embargo, al estar encarnados, lo que sucede es paradójico, no es que están en un mundo de paz y amor, relajación y todo rosa. Por el contrario, se producen como necesitamos mucho accionar en el mundo concreto, se producen en la vida personal muchos reajustes en las vidas de los discípulos porque necesitan quemar karma lo más consciente y rápidamente posible para ser más útiles a esas influencias que están llegando. Sí, Lourdes, adelante. Buenos días y encantada de estar de regreso. Qué bueno. Esa potencia eléctrica llega únicamente a los ashramas o puede llegar a otros lugares, por ejemplo, pues a donde estamos nosotros, las personas que estamos interesadas y que estamos trabajando en esto. Bueno, interesante tu pregunta porque justo vamos hacia eso, hacia los fuegos. Esa potencia eléctrica es todo es fuego, ¿no? Y ahora lo vamos a ir viendo. Todo es fuego, cuando hablamos del fuego creador no hablamos solamente metafóricamente, sino que toda la manifestación se manifiesta, valga la redundancia, a través de fuegos. El fuego eléctrico es el fuego más elevado, ahora lo vamos a ver en detalle con un cuadrito. Después hay otros fuegos y todos llegan a la manifestación, o sea, a nuestra encarnación. Lo que pasa es que el fuego eléctrico es tan poderoso, es el fuego de la voluntad, que necesita un transformador. Por eso habitualmente pasa por Shambhala antes de llegar a nosotros y por los maestros que le dan el voltaje adecuado que podemos eh,
tolerar. De todas maneras, nos han dicho que ya hay una influencia directa de Shambhala a la humanidad, o sea que por eso también estamos tan movilizados como humanidad, porque hay una presión directa para que la humanidad evolucione. Entonces, esa energía que llega directamente de Shambhala a la humanidad sin pasar por la jerarquía, una parte de ella, bueno, está haciendo que el quemar, el quemar del karma, la superación de las enormes situaciones karmáticas que debemos superar como especie, sea más acelerado y más evidente, ¿no? Así que sí, el fuego eléctrico, de hecho, nuestra chispa divina es alma, es eléctrico, es fuego eléctrico. Entonces, ahí tenemos ya concretamente el fuego eléctrico. Pero ahora cuando lleguemos al parrafito específico, acá, la potencia extraordinaria de Shambhala, incidiendo en la vida de un discípulo, es responsable asimismo de las energías del fuego eléctrico que determinan y promueven el proceso de la iniciación con sus inmensas posibilidades y oportunidades. Entonces acá voy a dejar de compartir esto, estamos acá, y vamos a pasar a un cuadrito que yo se los dejé entero, aunque hay algunas cosas que todavía no hemos visto, pero para que les quede y para que ustedes lo puedan ir consultando cuando aparezcan las equivalencias, las analogías. Todo se va a referir siempre a los tres aspectos, ¿no? Voluntad, amor, sabiduría y manifestación o fuego por ficción, lo vamos a llamar, que es la parte de conocimiento concreto y inteligencia, ¿no? Entonces, por eso lo puse en rojo. Todo refiere a los tres primeros rayos. Lo que vamos a ver ahora, en parte, cuando menciona el fuego eléctrico, se refiere al fuego que se llama Fojat del primer rayo, o sea, tiene que ver con la voluntad. El segundo rayo tiene que ver con el amor, se llama solar, lo llaman solar, y el fuego por fricción refiere al tercer rayo, que tiene que ver, como les digo, con la inteligencia. Estos fuegos fueron mayormente, el tercer rayo fue desarrollado, evolucionado durante el primer sistema solar, o en este sistema solar tiene como meta el logo solar desarrollar principalmente esta rama del fuego, y el fuego de la voluntad queda para desarrollar o manifestar en un próximo sistema solar. Entonces hay aquí algunas analogías, algunas de las cuales ya las vimos, pero que ustedes pueden consultar. O sea, nuestra mónada, o sea, la parte más alta de nuestra manifestación en el cuadro que ustedes tienen, pertenece o participa la ubicamos en la relación con el fuego eléctrico. La conciencia con el fuego solar y el cuerpo físico con el fuego por fricción. Espíritu, alma y cuerpo también lo hemos visto, el espíritu como la manifestación más omniabarcante, ¿no? De la voluntad del fuego eléctrico de la divinidad, el alma como nuestro pequeño fuego consciente y el cuerpo físico como manifestación de esa alma, ¿no? Manifestación en los planos inferiores. Después hay otros, pero este también lo vimos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por ahí lo van a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, pero por ahí queda ya en el cuadrito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo. El Padre, fuego eléctrico, voluntad. El Hijo, fuego solar, conciencia. El Espíritu Santo, inteligencia o manifestación concreta para producir conciencia. Y que es el que estamos viendo, que es la relación entre Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Entonces, después se los voy a compartir, no es para recordar, probablemente sea para consultar, pero estas analogías van a aparecer frecuentemente en todos los textos en que estamos compartiendo y los que ustedes puedan ver por ustedes mismas o en otros grupos. ¿Preguntas, comentarios antes de seguir?
Por las dudas lo saqué muy rápido. No. Bueno, seguimos entonces. Habíamos llegado hasta acá. No obstante su elevada trascendencia, el centro de Shambhala, que ante la mayoría aparece como algo misteriosamente lejano, no lo es realmente si nos atenemos a las reglas lógicas de la analogía hermética, mientras, mediante las cuales todo centro planetario, por elevado que sea, tiene su correspondencia en el hombre. Shambhala tiene así su correspondencia microcósmica en lo que a la actividad humana se refiere en la voluntad individual, cualificando a ésta con ciertos elementos dinámicos de vida que se expresan como intención de permanencia vital, deseo de ser y propósito de realización espiritual. Entonces, acá nos está diciendo, nos está volviendo al cuadrito, ¿no es cierto? Nos está diciendo que Shambhala tiene su correspondencia en nosotros mismos y que esto se manifiesta en la voluntad individual. A través de la voluntad individual, nosotros tenemos a Shambhala como nuestra, analógicamente, por supuesto, como nuestro centro donde la voluntad de Dios es conocida. Y entonces, cómo se expresa esa voluntad? Bueno, como intención de permanencia vital, intención de permanencia vital, cuerpo físico, deseo de ser, el cuerpo emocional, y propósito de realización espiritual, nuestro cuerpo mental, hasta donde lo podamos percibir y poner a funcionar y a manifestar. Entonces, como verán, la tríada, esta triangulación de elementos permanentemente nos va a permitir, por analogía, comprender cosas que si no quedan como muy abstractas, ¿no? O sea, decimos Shambhala, la jerarquía y la humanidad, bueno, qué grande, qué mucho. No, cuando vamos a nosotros mismos decimos, Shambhala es mi propio centro de voluntad. La jerarquía es mi amor, mi capacidad de amar. Y la humanidad, como humanidad, comparto el destino de manifestación en el plano físico. Al hablar de ciertos hechos objetivos relacionados con el asrama de segundo rayo, que tomamos siempre como ejemplo, nos referiremos una y otra vez a Shambhala, a este centro máximo de tensión espiritual del planeta. De la misma manera que al tratar de definir ciertos hechos o circunstancias de la vida psicológica del hombre, consideraremos consustancial e indisolublemente los tres aspectos constituyentes de la conciencia, o sea, la voluntad, el amor y la inteligencia, ¿no? Acá lo repite una y otra vez para que veamos que esto de la analogía realmente es muy práctico y muy útil para no tener que ser solo filósofo, sino para llevarlo a la vida diaria. Y fíjense, otra cosa que les quería destacar es que cuando habla de Shambhala, no habla de un lugar de amor, paz y relajación, habla del centro máximo de tensión espiritual del planeta. O sea, es donde la voluntad de Dios más presiona para que este planeta, este logos planetario, con toda su manifestación, como somos nosotros, y todos los reinos, puedan yo diría como que somos empujados, entre comillas, por una energía cósmica para que cumplamos nuestro destino de liberación, de perfección, de camino hacia la perfección, siendo la perfección la identificación con el plan divino, ¿no es cierto? No sé si esto les suena o les causa algún tipo de conflicto o pregunta. Buenos días, Nilda. Buenos días tengan todos. Hola, Maricruz. Bueno,
Hay partes que me resuenan, otras que no. Por ejemplo, desde que empezamos, bueno, yo no asistí lo de los rayos, no sé si lo mencionaron en las clases que estuve presente lo enferma que estuve, pero esa parte de los rayos no me resuena mucho. De hecho, no la entiendo mucho, pero dije, voy a dejarlo pasar porque de repente más adelante lo voy entendiendo a medida que va transcurriendo el tiempo, porque no solamente ustedes hablan de rayos, en varios textos mencionan a los rayos, pero me cuesta entender el tema de los rayos y su relación con nosotros, pues en sí, con todo, pues, porque me es difícil, pues, me es difícil entenderlo. No sé qué función juegan los rayos Bueno, específicamente. bueno, yo por privado te voy a mandar los videos en los cuales tratamos la introducción a los rayos y tal vez los gráficos. Te los voy a recordar porque están en el archivo, pero para que no tengas confusión. De todas maneras, me gustaría, si alguno de los presentes le puede sintetizar a Maricruz qué son los rayos, qué es lo que les quedó de los rayos, sin miedo a equivocarse, que sea incompleto. ¿Qué es esto de los rayos, digamos? ¿Por qué todo el mundo habla de los rayos? Gracias, Nilda. Estaré atenta. Sí, te mando. Nos dejo un segundito para que traigan a la conciencia el tema. ¿Quién se anima? Buen día, soy Celina. ¿Qué tal, Hola, Maricruz? ¿Cómo Cristina, estás? ¿cómo estás? Bien, con respecto a lo que vimos de rayos, teníamos un material que nos había dejado Nilda, que después cuando te lo mande lo vas a imprimir y ahí lo vas a leer con tranquilidad. Pero en realidad lo que yo entendí que los rayos tienen que ver con las energías de que cada maestro de cada rayo, porque cada rayo está representado por un maestro. Hay un cuadrito, porque yo no me los acuerdo todos, Oh, eh, perfecto. donde nos dice, por ejemplo, eh, habla de el logos planetario como señor del mundo, ¿no? Dentro de lo que es la estructura esa que te estoy comentando, y después tenemos los guías departamentales o los tres grandes señores, que era el aspecto de la voluntad, el aspecto de la sabiduría, el aspecto de la inteligencia, que era lo que estábamos hablando ahora con respecto a lo que es Shambhala y nuestras manifestaciones. Y dentro de cada uno de esos aspectos, el aspecto de voluntad, el aspecto de amor y el aspecto de inteligencia, teníamos los distintos señores de rayo. Por ejemplo, el Vaivisuata, que es el Manu, que está representado por Júpiter y por Moria. Eso sería un tipo de energía. Otro tipo de energía, el Bodhisattva, que sería el instructor del mundo, que estaría Cristo, Maitreya y Mamadi, que sería otra energía. Y ahí teníamos al europeo, a Kuthumi y a Dualkul. Y luego, por el aspecto inteligencia activa, el Mojachuan, que es el señor de la civilización, que estaría representado por Saint Germain, que a su vez tiene al veneciano, que sería el cuarto rayo Serapis, el quinto Hilarión, el seis Jesús y el siete Rocoxi. Y después de esos rayos ya empezaríamos, no sé si nosotros, pero sí los iniciados, los discípulos y los probacionistas, que ahí estaríamos nosotros representados. Eso es más o menos lo que serían los rayos. Y después Muchas gracias, Celina. Gracias por atreverte y perfecto, todo. Creo que se trajiste de nuevo los temas. Lo único que agregaría es la parte de definición
que todo esto que Celina sintetizó y que después podés ver Maricruz o cualquiera que quiera repasar en los textos que están en el archivo, a Maricruz se los voy a mandar porque ella estuvo enferma y se va a perder buscándolos, pero los demás también los tienen en el archivo general de Drive. Todo esto que estamos describiendo es la manifestación de la divinidad. O sea, la divinidad primero se manifiesta en tres, que son los tres rayos de aspectos que Celina mencionó, ¿no? Que estamos trayendo acá: voluntad, amor, sabiduría e inteligencia. Y esos tres, a su vez, el tercer rayo tiene cuatro incluidos, que son los rayos de atributo, que son el quinto de conciencia concreta, el sexto de devoción espiritual, digamos, el séptimo de inteligencia activa, o sea, de manifestación en el plano concreto, de organización, magia. Pero bueno, no quiero traer de nuevo todo el contenido, lo tienen claramente en el texto, son introductorios por supuesto, pero quería darle una breve respuesta a Maricruz, para que no piense que estamos hablando de cosas lejanas, estamos hablando de esto mismo, pero como todo esto que estamos viendo en detalle, siempre estamos hablando de la manifestación de la divinidad en los planos en los que a los que estamos perteneciendo. Gracias a vos, gracias Celina y gracias Nilda. Me quedó claro, por lo menos más, un poco más claro, sí. Sí, sí, con los textos vas a ver que son sencillos y te va a resolver los textos y los gráficos, los videos si pudieras verlo también, pero los textos y los gráficos ya dan un buen panorama. La analogía, una ley fundamental de nuestro universo, es pues correcta en el caso especial que nos ocupa, y hay que decir claramente que Shambhala, morada del Señor del mundo, es en su elevada trascendencia el centro de la voluntad de Dios, así como la jerarquía planetaria constituye el centro de su infinito amor, y la humanidad como un todo, el centro a través del cual Dios expresa su energía mental, inteligente y creadora. Entonces nos vuelve de nuevo a la triple relación, ¿no? O sea, perdón, acá un poquito antes, en su elevada trascendencia, el centro donde la voluntad de Dios, la jerarquía planetaria, el amor y la humanidad como la parte inteligente y creadora manifestada en nuestros planos. Otra vez, ahí desde acá en realidad. Shambhala, jerarquía, ¿no? Shambhala, jerarquía y humanidad. Esa triplicidad que se da en todos los casos, como decimos, todo como manifestación de los fuegos creadores. ¿Alguna pregunta o comentario? Sin Es poder, decir, Shambhala vendría a ser el centro de la voluntad de Dios y también se expresa a través de la energía mental y inteligente y creadora. ¿Así es? perdón, de nuevo, por favor, porque estaba hablando y se me cortó. Shambhala viene a ser el centro de la voluntad de Dios, ¿cierto? Sí, sí. Y a su vez se expresa a través de la energía mental, la inteligencia y la creación. Son tres, siempre recuerden tres. El Señor, la divinidad, se expresa en tres, en tres. El logo planetario también se expresa en tres. Entonces, Shambhala es, como dices, el centro donde la voluntad de Dios es conocida, o sea, es voluntad, propósito. La jerarquía es amor, amor, sabiduría. Bien. Y la humanidad es, a pesar de que dice mental, pero estamos hablando de la manifestación, ya no es la voluntad de la divinidad, es la voluntad expresada a través del amor en creaciones concretas en el mundo manifestado, en los tres mundos: físico, emocional y mental, como nosotros somos una de las manifestaciones, los reinos, las diferentes creaciones del mundo. Entonces, siempre pensando en tres, ¿no?
voluntad, Ya. Bala, amor, sabiduría, jerarquía, inteligencia activa, la humanidad con la capacidad creadora que manifestamos como células del logos planetario. No es que estamos separados creando y el logos está por allá y Shambhala está por allá. No, no, no. Nosotros somos células del logos planetario, de nuestro Dios del planeta. Entonces ahí es donde podemos sentir la maravilla, digamos, de lo que somos, junto con la pequeñez, junto con todo el camino a trascender, a recorrer, porque ya ese camino ya fue recorrido por muchos, nos toca recorrerlo, está todo creado, no hay que ir cortando malezas, o sea, las malezas que necesitamos cortar son las propias, pero hay un camino preparado para que nosotros podamos circular por él con estas tres energías vinculadas entre sí. ¿Se entendió, Entendí. Néstor? Sí, Linda, gracias. una pregunta. Sí. Sanat Kumara es otra persona, por decir otra persona, no es el modo planetario. Bueno, ahí hay un tema. El Sanat Kumara es el logos planetario y no es el logos planetario. El logos planetario es una entidad de uno de los maestros, digamos, de los seres, de los 7 espíritus ante el trono. Entonces es un nivel de iniciación que no podemos ni imaginar. Nuestro Dios. Sanat Kumara, así como Jesús prestó su cuerpo a Cristo, porque Cristo no podía descender hasta los planos concretos, Sanat Kumara viene a encarnar, entre comillas, porque él no llega a los planos físicos, pero sí viene a un nivel, llega a un nivel en que el logos planetario no podía llegar. Entonces, el Sanat Kumara, el logos planetario es como si fuera el yo superior de Sanat Kumara. O sea que de alguna manera son dos, pero es uno. ¿No? O sea, como nosotros somos el alma y los cuerpos, somos dos, pero somos uno. También con la mónada somos tres, pero somos uno. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar sobre las paradojas. No hay un Sanat Kumara por allá y un logos planetario por acá. Tampoco es la misma cosa, tampoco es la misma. O sea, es una manifestación triple, todo es triple. Entonces el logos planetario tiene a Sanat Kumara como su expresión egoica, por así decir, y a nosotros mismos como su manifestación física. Cada uno de nosotros es la manifestación de una célula del logos planetario. Entonces nosotros también somos el logos planetario. Así es necesario empezar a pensar. Sí, así es, pero también de la otra forma. O sea, es cierto que Sanat Kumara no es el logos planetario, pero es el logos planetario. O sea, es una manifestación que está absolutamente ligada. ¿Sí? Por eso lo llamamos el Señor del mundo, porque está absolutamente ligada tanto a nosotros como al logos planetario, ¿no? O sea, expresa, digamos, así como Jesús en el plano físico manifestó a Cristo, Sanat Kumara se ocupa de las cuestiones del logo planetario que está ocupado en su propia evolución a través de nosotros y a través de su propio camino. Pero una pregunta más, para no cerrar el tema, para no seguir rompiendo. Sanat Kumara y el planetario no es lo que Ah, nosotros conocemos como Dios. no te escucho, Maricruz, se corta tu sonido, Sanat Kumara, ¿me escucha ahora? más o menos. Sanat Kumara no es lo que nosotros conocemos como Dios. No sé, ¿alguien le entendió? Perdón, Sanat Kumara es lo que nosotros conocemos como Dios. Yo entiendo que dice que Sanat Kumara es nuestro Dios. Claro, Sanat Kumara es el señor del Perdón, mundo. ay, Nuestro Dios es el logos planetario, pero siendo Sanat Kumara la manifestación del que está a cargo, digamos, recuerden cómo funcionó esto. El logos planetario es de un nivel que está cercano, digamos, a la divinidad solar. Entonces, cuando el logos planetario decide dar un paso más, expandir,
lograr tomar una nueva iniciación, manifestarse. Es decir, para tomar una nueva iniciación necesita manifestar. No puede hacerlo desde el pralaya, desde el descanso. Siempre necesitamos manifestar, encarnar en el nivel que cada uno le toca. Entonces el logos planetario decidió encarnar. Cuando el logos planetario decide encarnar para evolucionar un poco más, el logo solar en su infinita sabiduría y amor lo ayuda, digamos, convocando a seres para que esto se concrete. Entonces viene Sanat Kumara con los Kumaras, ¿se acuerdan que dijimos? Se forma la jerarquía planetaria en su primera instancia y Sanat Kumara asume el yo superior del logos planetario. Luego vienen los ángeles solares que vienen a cumplir con la función de dotarnos a nosotros de conciencia. Todo eso que lo vemos en pedacitos es una sola cosa, es un solo proceso. Somos todos tratando de evolucionar. Entonces, Sanat Kumara es el Señor del mundo, es a quien nosotros nos dirigimos como Dios. centros del Shambhala, pero siempre también es parte, o sea, es constitutivo del logos planetario. Sí, ¿quién iba a hablar? No, yo misma, que sí, cuando dijiste Sanat Kumara, lo conocemos como Dios. ¿Lo conocemos como Dios? Yo diría que Dios, el Dios de los cristianos es el logos planetario, porque esa es la manifestación equivalente a nuestra mónada. Entonces, ahí si queremos decir Dios, lo decimos con relación al logos planetario, siendo Sanat Kumara una de las manifestaciones de los encargados de las tareas del logos planetario. Sí, lo que pasa es que cuando se el libro de Rayo, que me contó los maestros, él conoce para mí, no soy Ibrahim, que No te uno escucho, no María, sabe. no te puedo escuchar. Tal vez tengas dos micrófonos abiertos, puede ser, porque se corta. Bueno, vamos a dejarlo así, no sé, porque no se me daña el micrófono. A ver, A ver si entiendo algo. No sé, se me enredó todo el mundo. Shamash Humara viene a ser un representante del logo planetario, que es la máxima energía, ¿cierto? Creadora. Y el Shambhala viene a ser otro representante. no. No, a ver, Shambhala, nosotros tenemos dos tipos de cuestiones. Una que son centros y otra que son seres, conciencias. El logo solar, el logos planetario, Sanat Kumara, nosotros somos seres, somos conciencia. Y después hay centros, o sea, como si vamos a decir una palabra equivalente en nuestro lenguaje para entenderlo, espacios, lugares. Entonces, Shambhala es un lugar, vamos a decirlo para entenderlo. Sanat Kumara es el ser que está a cargo de ese lugar. No es un lugar físico, obviamente, pero para entenderlo, para poder entender mejor el cuadro completo, podemos decir que hay seres, centros de conciencia y lugares, centros. Los centros son el Shambhala, por ejemplo, la jerarquía, por ejemplo, que podemos imaginar las ramas en algún lugar, y nosotros como cuerpos físicos acá en la Tierra. Entonces, después una cosa son los centros y otra cosa son los seres. Shambhala es un lugar, es un centro. Y Sanat Kumara es quien está a cargo de ese centro, recibiendo directamente, como recibimos nosotros de nuestra alma, recibiendo directamente la información del logos planetario que a su vez está en contacto con el logos solar, que a su vez está en contacto con el logos cósmico. Entonces, todo es una gran articulación, vinculación de seres en lo que llamamos lugares, que no lo son, pero digamos, de centros de conciencia y espacio. Entonces, ahí es donde se realiza, y a través de quiénes se realiza toda la actividad. Espero haber aclarado. Es como cuando decimos las personas que tuvimos una educación, cuando decimos el cielo,
el cielo a donde volteamos a ver, a donde fueron las naves espaciales. Es un lugar que ni siquiera creo que yo tenemos la capacidad para imaginar qué es o a dónde está. Bueno, nosotros, yo hablo, hay personas que son los iniciados y entonces pues sí ya saben, los que tienen más estudios, ¿no? Pero yo me imagino que es una analogía así como decir, vamos al cielo cuando trascendemos al cielo, pero ¿a dónde? Exacto, es muy bueno buscar ejemplos que a cada una le sirvan, a cada uno le sirvan, porque entonces ahí se hace carne en uno. Esto es muy importante, que tratemos de ligar lo que nos dicen con lo que nosotros tenemos adentro. Entonces, cuando decimos vamos al cielo, y el cielo ¿qué es? Después cuando lo vemos científicamente, no es un lugar, pero es un espacio. Entonces nos sirve para diferenciar el yo de ese espacio. ¿No? Que después en algún momento también esa diferencia desaparece, pero para poder entender desde la mente concreta nos viene bien hacer estas analogías para que diferenciemos lo que necesita ser diferenciado para entender. Después lo vamos a unir de nuevo, ¿no? O sea, pero ahí es muy importante algo que aclaré, que había una duda muy seria, que es que Shambhala es un centro y Sanat Kumara es un ser, es una conciencia. Entonces ahí es donde necesitamos ver esto de los centros de conciencia, que los podemos llamar logos de distintos niveles, y los centros, los lugares, entre comillas, ¿no? Eso me parece que en la reunión de hoy es lo más lo que se ha aclarado con mayor necesidad, ¿no? Esto era muy importante que quedara claro. Es que puede también ser confuso porque cuando decimos el centro de la voluntad de Dios, Claro, pero es un centro donde la voluntad de Dios, que Dios es un bueno, ser, es un logos, se manifiesta. O sea, en esta frase que estás mencionando, Dios es el logos y el centro es el espacio. Entonces, eso de la conciencia y el espacio es una división, digamos, entre comillas, que es la primera división que aparece de la divinidad. Del uno, uno, uno no podemos decir nada, porque no podemos decir nada. Pero lo primero que aparece es la dualidad, ¿no? O sea, el centro de conciencia y la materia, el espacio. Y de ahí surge la conciencia. Eso lo vamos a ver con más detalle. Pero por ahora nos quedamos en esto, ¿no? De la diferencia o la relación, mejor dicho, entre un centro de conciencia o logos y un espacio o centro, que por ahora lo dejamos así clarito, aunque no es tan clarito, pero lo vamos a dejar ahí para que se entienda. Vamos a leer este parrafito, así cortamos acá. No había leído nada, ¿verdad? Sin poder entrar mucho en detalles acerca de Shambhala, que para los discípulos y aún para los iniciados constituye todavía el lugar más secreto de sus pesquisas y de su búsqueda espiritual, ven que acá lo llama lugar. Deberé referirme a este centro muy frecuentemente para clarificar ciertos puntos, como por ejemplo los que hacen referencia al fuego eléctrico de la iniciación. Acá vuelve a tomar el tema que vimos, cuya naturaleza logoica o divina constituye la inspiración máxima y el punto de atención supremo de todos aquellos que firme y sinceramente quieren transformar espiritualmente sus vidas. La experiencia iniciática puede ser descrita como la transformación espiritual del hombre por la acción del fuego eléctrico. Y aquí yo les voy a pedir, sobre todo a las que están presentes, pero también a quienes nos vean después en diferido, que preparen, que tomen por lo menos este parrafito, preferentemente todo lo que leímos hoy, pero que preparen, que lo analicen, que traten de ver las dudas, así como plantearon algunas compañeras acá. No teman consultar, o sea, ¿qué significa esto? Esto es un párrafo bastante eh, sintético, entonces tiene varias cosas que pueden presentarse a dudas y que pueden traerlas o mandarlas por el WhatsApp. Si no hay preguntas o comentarios, pasamos a la meditación. Estamos un poco fuera de horario, les pido disculpas.
pero había inquietudes y es lo más importante son las inquietudes de los participantes. Acomodamos la postura. No tengo por qué recordarla, ya todas y todos lo conocen. Dejamos ir las palabras, las reflexiones. Nos conectamos con la respiración. Inhalamos y exhalamos largamente, inhalando vida y exhalando lo que no necesitamos en este momento. Tensiones, palabras, recuerdos. El universo lo transforma en algo útil o lo disuelve. Hacemos consciente nuestra pertenencia grupal. Para ello, nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz, de manera que nos aislamos de toda influencia externa. Visualizamos los 3 vehículos del yo inferior, alineados y en armonía con el alma que los compenetra. Alineados con el ego o yo superior, y como canal para la expresión de ese yo superior en el plano físico. Nos enfocamos en el entrecejo, el centro ágnea, por supuesto en el nivel etérico, y pronunciamos el OM armónica y audiblemente para cada uno de los vehículos de la personalidad en el tono en que nuestra alma nos indique. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un OM. Inspiramos. Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un OM. Inspiramos. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un OM. Inspiramos. Ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un OM final y alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un OM. Inspiramos. Ahora, realizamos la fusión grupal. Para esto, imaginamos que los rayos de nuestra alma se extienden hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y se unen a las otras almas presentes del grupo, formando un gran anillo de luz.
En este anillo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este círculo de luz es la imagen de la fusión grupal. Una solamente grupal. Un solo cuerpo emocional grupal. Un solo cuerpo etérico. Vitalicemos y fortalezcamos el círculo de luz. Recordemos que la mente grupal es el factor de integración. Desde esta integración, actuando como si estuviéramos fusionados realmente con el alma en forma permanente, pronunciamos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto del fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco. Nos conectamos ahora con el centro cardíaco, en el plano etérico, y lo visualizamos como un loto dorado de 12 pétalos, cerrado. Emitimos silenciosamente el OM, imaginando al loto lentamente expandiéndose y abriéndose en respuesta a este sonido interno, hasta percibir el centro interno como un refulgente remolino de luz eléctrica que irradia. Vemos o construimos dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Construimos esta forma mental con cuidado, amor y atención, sin sentimentalismo, captando al maestro como la personificación de la conciencia superior, de todas las virtudes, centelleando con todos los colores. Y vivificamos la imagen por nuestro amor al maestro. Pronunciamos el OM suavemente. Inspiramos. Seguidamente, elevamos nuestra conciencia a la cabeza, al centro etérico Ajna, comprendido entre las cejas en el plano etérico, y meditamos sobre el pensamiento simiente de este bimestre. Vamos a meditar 3 minutos. La consagración al servicio del alma es, en último análisis, el servicio de la humanidad y de la jerarquía.
Tal es la secuencia. Vamos completando nuestra labor meditativa. Y para distribuir las energías recibidas, pronunciamos la gran invocación con el Maestro en el corazón, contemplando las energías de luz y poder, despertando la conciencia superior de la humanidad como un todo. Como siempre, incluimos el mantra de contacto y finalizamos pronunciando 3 veces la palabra sagrada, imaginando que las energías se distribuyen a través de nuestro grupo, del nuevo grupo de servidores del mundo y en toda la humanidad. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres.
el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Apagamos esta llama y pedimos que permanezca encendida en los planos internos, sosteniendo los propósitos e irradiando las cualidades para las cuales fue invocada. Gracias, Padre. Gracias, grupo.